Ok. Vamos a empezar con la clase de Derecho Internacional. Ya estoy en línea. Vamos a ver a los chicos. Ok. Listo. Vamos a aceptarlos. Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Okay. Bueno, buenas tardes a todos, jóvenes. Hoy vamos a empezar lo que son los conceptos. Vamos a ir con el tema número 1. Antes de comenzar la clase como tal, les voy a pedir dos favores. El primero es que me pongan su nombre completo, o sea, después de su nombre en el chat, que me pongan presente para que ya les tome su asistencia, para no perder tiempo en capturar pantalla o nombrarlos uno por uno. Entonces les voy a pedir ese favor, que en el chat me vayan poniendo después de su nombre presente. Y en el caso de que no tengan su nombre completo, pónganme su nombre completo, porque hay unos que nada más tienen un apellido o nada más el nombre, entonces necesito tener su nombre completo. ¿Ok? Bueno, mientras hacen eso, vamos a empezar con lo que es la clase. Yo hoy les voy a comenzar con lo que son los conceptos básicos, lo que son objetos, sujetos, del derecho internacional público. Vamos a platicar un poquito de los antecedentes históricos o los fundamentos históricos del derecho internacional. El derecho internacional en sí es importante porque pues ustedes ven que regula todas las relaciones entre los estados, pero no nada más regula relaciones entre los estados, y por eso también vamos a ver sujetos. Vamos a ver un poquito. Antes de empezar con el primer tema, quisiera hacerles una pequeña encuesta. Ah, verdad, es que tengo como tos. Espero que no sea COVID. Bueno, vamos. ¿Ustedes han visto estas imágenes en Facebook reconoce cuántas películas hay en esta imagen? ¿La han visto? O en Twitter, o en... Ah, bueno, pues ya les tengo una también aquí. Fíjense que yo la estaba tratando de resolver toda. No lo estoy logrando. Necesito que ustedes me apoyen. ¿Cuántas películas creen que hay aquí? O bueno, pueden irme nombrando algunas. Yo les voy a nombrar una. Para mí, yo ya veo La La Land, que es esta, donde están, pues no sé, los protagonistas bailando, según yo. ¿Cuál otra ven ustedes aquí? La Sirenita. La Dama y el Vagabundo. La Bella y la Bestia. Aladdin. Up. Aquí La vamos a ir. Máscara. ¿Dónde está la máscara? Es el del traje azul, ¿no? El traje azul. La Sí. Cenicienta. Que tiene una sombrilla. Ajá. La Dama y el Vagabundo. Ese. La Dama y el Vagabundo. It también, el payaso. Sí, en la mesita. Ahí está la Dama y el Vagabundo. Nombre. ¿Saben cuál? El diario de una pasión. Diarios de una pasión. Me imagino Está el donde está en la mesa, ¿no? ¿O no, en el bote. No, en el lago. Ah, en el lago. verdad. Star Wars aquí también. Ah, la princesa y el sapo, no sé si la dijeron. Sí, Ah, yo le sí, dije. sí. No. Perdón. Oigan, a ver, ¿cuál es esta, la de la chava que trae como una amarillo y trae como una planta? ¿Tienen idea de cuál es?
No, no, yo Yo no. sí sé cuál es, pero no me acuerdo cómo se llama. Es Ahora no sé. No, No me acuerdo del nombre, pero es una película. Creo que es la del asesino este que se hace amigo de una niña y la niña siempre carga su plantita, pero no me acuerdo el nombre de la película. Ah, no, yo no vi esa película. Definitivamente no la vi. Ok. muy bueno. Ven que también está la chava esta de negro, la que está al lado de... Sí. ¿Cuál es esa película? Ay, no me acuerdo el nombre. Ya no recuerdo. Miren, la del Ah, pastel. se llama El Perfecto Asesino. Ah, creo que sí es cierto, creo que sí es esa. Sí, el perfecto asesino. La del pastel con, según yo, esta es Julia Roberts, según yo. Es la de Mujer Bonita. Ajá, y Aladdin. Ahí está. creo que la del pastel quiere decir como la boda de mi mejor amigo, ¿no? ¿También no la vieron? O sea, según yo, es, o sea, Mujer Bonita y la del pastel es la boda de mi mejor amigo. O sea, según yo. La de la Creo piña, que sí. la piña no sé qué sea. A menos que sea Bob Esponja. Shakespeare, yo creo que es esta. Shakespeare enamorado, yo creo. Hay un montón. De verdad que no puedo, es que, digo, lo puedo hacer más grande, pero... Ah, la de 27 bodas, aquí está, ¿no? Todos los vestidos. Bueno, según yo. Ay, sí. 27. También. Sí. También está Cenicienta, una zapatilla, ya vi. Ajá. La sandía, quién sabe qué querrá decir, ¿eh? Pero bueno. Ok. Entonces ya descubrimos bastantes. A mí me habían dicho Diarios de una Pasión, la de Brokeback Mountain, que no me acuerdo cómo se llama en español. La de los dos vaqueros con Jake Gyllenhaal y el otro que también se murió. Secreto en la montaña se llama. Es esta, estos dos. Hay bastantes. Moulin Rouge. Bueno, y la Bella y la Bestia. La Sirenita, que son las más obvias. Bueno, chicos, les agradezco mucho su interés. Estos son los tipos de, vamos a decir, los tipos de mindfulness que vamos a hacer aquí. Yo no les quiero poner mindfulness de relajación, a veces sí vamos a tener el mindfulness de, ya saben, respirar y tratar de relajarse, más que nada antes de los exámenes, pero realmente a mí los mindfulness de respiración y eso me duermen, entonces yo creo que ustedes también, pero si a ustedes les gusta, digo, podemos hacerlos, ¿no? Vamos a empezar ya ahora sí con la clase. Vamos a ver el primer tema, que es Derecho Internacional Público, lo que son generalidades. Les repito, estos diapositivos, pues no, es que ya me dio calor, no sé por qué, ya de repente hace sol, yo tenía frío. Bueno, esta unidad, que es el primer tema, vamos a ver lo que son las generalidades. Les tengo un video por ahí, pero lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos lo que son los conflictos. Y en sí, estas diapositivas son para ustedes. Yo aquí lo que les voy a hacer es platicarles un poquito de los conceptos. Este concepto que ven aquí es prácticamente lo que define la Unión Soviética del derecho internacional. Esto como tal, no me interesa mucho decirles cómo lo define la Unión Soviética porque prácticamente está mal. En cuestión de derecho, a mí lo que me interesa que ustedes sepan que regula el derecho internacional, y ya lo debieron de haber visto en internacional público, en derecho constitucional, ¿qué es el derecho internacional? Para empezar, el derecho internacional, acuérdense que emana de esta rama jurídica especial que es el derecho público. En este caso, el derecho internacional, pues son todo este conjunto de normas que regulan las relaciones entre los estados. Prácticamente esto como tal es en general lo que es el derecho internacional. Sin embargo, aquí comentan también que el derecho internacional como tal no solamente ha evolucionado para estados, sino que hoy involucran también algo que llamamos como tal la comunidad internacional. Entonces, así, en concepto jurídico actual de derecho internacional es este conjunto de normas que regulan todas las relaciones entre los sujetos que conforman la comunidad internacional, ya no solo las relaciones entre los estados. ¿Por qué cambia esta cuestión del concepto del derecho internacional? Pues prácticamente porque como nosotros hemos evolucionado como país, como personas, como sujetos en general, todo es una cuestión de globalización y
ya saben, modernización. En este caso, vamos a ver un poquito de antecedentes y vamos a ver cómo se formó primero, el primer derecho internacional, pero en sí aquí lo que yo quisiera platicarles es que ya hay comunidades internacionales. Prácticamente pueden ser un conjunto de estados, pueden ser organizaciones, pueden ser también estas cuestiones de defensa en cuestión de derecho internacional, las cortes interamericanas, todo esto forma la comunidad internacional. Prácticamente que no pertenecen solamente a un estado, sino que más bien pertenecen a un conjunto, que todos estamos de acuerdo en que se regulen de forma internacional y no pertenezcan como que a nadie. Ustedes se pueden dar cuenta de estas comunidades internacionales que son las más como, pues las más populares, pueden ser ONU, vaya, la que todo el mundo ha escuchado toda su vida porque desde chiquititos nos lanzan de que los derechos de los niños y no te dejes y la. Y puede ser también la Cruz Roja. La Cruz Roja, ustedes acuérdense que la Cruz Roja también, aunque no aparezca, también forma parte de la comunidad internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, todas estas comunidades forman parte de lo que es esta comunidad internacional. Aquí, en esa diapositiva, vemos en sí, qué es el sujeto. El sujeto en el derecho internacional como tal. Entonces, ustedes ya no como tal no deberían pues confundirse mucho con esto porque nosotros tenemos ya una clara idea, aunque hayan o no estudiado derecho nunca en la vida, de quiénes son los sujetos y quiénes son los sujetos. Prácticamente, en sí el sujeto pues es el que está obligado a cumplir siempre. O sea, tanto tiene derechos como tiene obligaciones. Entonces, los sujetos como tal, en la cuestión del derecho internacional, son estas personas que tienen que cumplir una obligación o que tienen un derecho a nivel internacional. En este caso, pues nosotros tenemos en cuenta que nosotros, como personas en general, somos sujetos del derecho internacional. Y el Estado como tal, tiene su propia naturaleza. Como tal, también el Estado, en cuanto al derecho internacional, a veces lo toman como un sujeto, porque es un sujeto totalmente aparte. En este caso, el sujeto del Estado como tal tiene un ordenamiento jurídico internacional y que se necesita como tal tenerlo como sujeto. ¿Por qué? Porque imagínense, en cuestión de algo muy común, derechos humanos. En cuestión de derechos humanos, nosotros conocemos que, bueno, los derechos humanos pues son para todos, ¿no? Por eso se llaman derechos humanos, para todas las personas, porque luego les voy a comentar algo súper rapidísimo. Cuando tuve constitucional el cuatrimestre pasado con los chicos de primero, les comenté que hicieran una propuesta de iniciativa de ley como proyecto final, no es como proyecto de segundo parcial, y era relacionado con derechos humanos, y algunos me metieron derechos de los animales, o sea, literalmente me metieron iniciativas para el maltrato animal, lo cual no es que esté mal, sin embargo, por cuestión de lógica, los animales no son sujetos de los derechos humanos. Por eso los animalitos tienen sus propios derechos de los animalitos. No se llama derechos animalitos, pero bueno, los derechos que tienen los animales contra su maltrato, su explotación y demás, y que esto es relativamente nuevo, porque acuérdense que esta cuestión del maltrato a los animalitos no es algo que se tuviera como muy en cuenta hasta hace unos años. Yo creo que ahorita como que esta generación de ustedes, los centennials, digo, porque no sé por qué hablan mal de los millennials, pero ustedes no son millennials, ustedes ya son la generación Z, y creo que es más como una combinación entre los que quedan de los millennials y su generación que hacen este hincapié de una conciencia social o ambiental un poquito diferente a lo que se tenía hace unos años en otras generaciones, como la X, como los baby boomers y demás. Cada generación tiene como que su propia forma, vamos a decirlo así, de ver las cosas en el mundo. Y en este caso, nosotros podemos decir que todos como personas somos partes o sujetos del derecho internacional, y el Estado también tiene la necesidad de ser sujeto. ¿Por qué? Porque imagínense que regresando al ejemplo de derechos humanos, cuando hay una violación de derechos humanos,
de cualquier tipo de violación de derechos humanos, hay una serie de instancias para llegar a las cortes internacionales. Porque, digo, en cuestión de derecho internacional, acuérdense que el internacional público abarca también estas cuestiones de relación con derechos humanos, y el internacional privado se enfoca generalmente a mercancías, estos contratos e intercambios comerciales. Entonces, todo lo relacionado con el internacional público, que generalmente es esta violación a derechos humanos, violación a soberanía, violación a, bueno, la ley de las guerras, porque hay una ley para las guerras, aunque ustedes no lo crean, hay una ley que regula las guerras, o sea, cómo tendría que reaccionar, por ejemplo, el ejército ante ciertas situaciones de guerra. Digo, porque también tienen que resguardar los civiles. Digo, con esta cuestión de los conflictos que se ha creado, pues tuvieron la necesidad de regular también a las guerras, porque al final de cuentas las guerras son objeto del derecho internacional. Aunque digan, no, pues la guerra está hasta, no sé, Irak, eso a mí ni me llega hasta México, pero todo la cuestión de guerras es derecho internacional, porque involucra este conflicto, esta lucha armada entre dos estados. Entonces, ¿por qué el Estado debería ser sujeto de derecho internacional? Porque cuando nosotros violamos derechos humanos y nos vamos a estas instancias, tenemos esta instancia a nivel local, pasando todas estas instancias ya nos vamos a nivel internacional. Y si por aras del destino la Corte, después de muchos años de mucho proceso y mucha investigación, dice, ¿sabes qué? Sí, te violaron derechos humanos a ti, Karen Yesenia Aguilar Matos, entonces lo que vamos a hacer es recompensarte todo este año. Pero, como tal, lo que hace aquí la Corte es decir, ok, a ver, ¿quiénes estuvieron involucrados? Tal y tal, bueno, tienen tal cuestión de sanción pecuniaria, en este caso, pues generalmente es dinero, a lo mejor unas disculpas públicas, puede ser un montón de situaciones que diga la Corte en la sentencia. Pero lo principal es que la Corte castiga al Estado, castiga al país, en este caso, que hizo esta violación a derechos humanos. ¿Cómo lo castiga? Con una multa. Cuando ustedes ven alguna resolución favorable, por así decirlo, en cuestión de derechos humanos y que la víctima pues ya dijo, bueno, ¿sabes qué? Sí se cumplió lo que debería ser acorde a esta reparación del daño. Entonces, lo que hace la Corte Interamericana es castigar al país. En este caso, una multa al país de México, que no le dicen país, le dicen Estado de México, el Estado, por esta violación a los derechos humanos. Entonces, como tal, el Estado también es un sujeto del derecho internacional. Aquí podemos ver que, como dicen, que nace el derecho internacional en como aparición de nuevos organismos a finales del siglo XIX. Y bueno, hay organismos internacionales que se fueron creando poquito a poquito. Vamos a ver un poquito de la evolución de todas estas entidades o relaciones jurídicas que se fueron dando en el derecho internacional. ¿Okay? En el caso de los sujetos, ustedes ya deberían comprender que el principal sujeto del derecho internacional pues es el Estado. O sea, el principal elemento de todo esto es el Estado. Como tal, todos los países. Es el sujeto principal, el sujeto primario, el sujeto que origina el derecho internacional, porque si no hay Estado, pues como que no hay cabida al derecho internacional. Las demás entidades sí también tienen una personalidad jurídica, pero también gozan de una capacidad limitada. En este caso, el Estado, como es el sujeto primario, pues tiene una capacidad jurídica no limitada, ¿ok? Las organizaciones internacionales sí, porque aunque tengan una personalidad jurídica a nivel internacional, pues sí tienen una limitación. ¿Cuál es el objeto en sí del derecho internacional? ¿Ok? Acuérdense que les estaba comentando que antes pues se limitaba a pues esta reglamentación entre los estados. O sea, prácticamente el derecho internacional empezó como que, bueno, nada más te regulo para que pues tú no vengas a invadirme de forma horrible a mi país y que no me mates a mi gente y que pues me respetes mi territorio, ¿no? Vamos a ver un poquito de la evolución de cómo llegó a esto, de cómo me vas a respetar mi territorio. Pero en sí, el objeto del derecho internacional pues fue cambiando. O sea, primero se limitaba esta reglamentación entre los estados en tiempos de paz, porque acuérdense que en tiempos de guerra también operan otro tipo de situaciones.
Pero bueno, se limitó a reglamentar entre el Estado, pues las relaciones entre los Estados, tanto cuando estaban en tiempo de paz, luego cuando estaban en tiempos de guerra, y la aparición de nuevos sujetos antes de los nacimientos de los nuevos Estados. Porque acuérdense que también esta cuestión de las guerras mundiales fue lo que empezó a afectar o lo que fue dando más pauta al derecho internacional. La Primera Guerra Mundial no tanto, pero la Segunda Guerra Mundial, lo que pasó con Hitler y que quería, pues no sé, a todos, esta cuestión de que Alemania quería gobernar pues toda Europa y luego todo el mundo, entonces era como tal un peligro, pero vamos a decir que toda esta situación de la Segunda Guerra Mundial que provocó Hitler con esta situación de los judíos, con esta situación de que la sociedad alemana fuera la única y la poderosa. Entonces, háganse cuenta que, si se acuerdan de Historia Universal, fue lo que sucedió con Napoleón Bonaparte, que Napoleón quería conquistar como que todo el mundo y ser el emperador mundial prácticamente. Esto lo quería Hitler. Y entonces, ¿qué sucedió con esto en el derecho internacional? O sea, ya existía como tal, ya había un preámbulo, pero pues Hitler como que le importó 3 hectáreas de cacahuate, y entonces a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues el objeto del derecho internacional se amplió a una aplicación personal. Vamos a ver un poquito de esto más adelante. Aquí podemos ver la diferencia entre el derecho internacional público y el privado. Esto no se los voy a comentar mucho, esto ya lo sabemos como tal. O sea, ¿qué regula el internacional público y qué regula el internacional privado? Ok, aquí históricamente hablando, aquí ponen que se le reconoce la paternidad de la ciencia como tal del derecho internacional al holandés Hugo Grocio, que vivió del 583 a 1642. Pero, como tal, esto es una raíz como filosófica etimológica. Aquí vamos a ver también un poquito de la evolución. Esto lo voy a poner un poquito más adelante porque como que me equivoqué en el orden. Pero vamos a ver estos fundamentos históricos, ¿ok? ¿Por qué les pongo aquí derecho internacional como ámbito de validez temporal? Les voy a decir por qué. Porque en cuestión de derecho tenemos esta cuestión de que es derecho positivo. Las acepciones de la palabra derecho tienen que ver con derecho positivo, derecho subjetivo, derecho vigente, derecho no vigente, derecho subjetivo. En este caso, en la cuestión del derecho internacional, nosotros también tenemos que tener esta cuestión de estas excepciones de la palabra de derecho, aunque sean aplicadas nada más aquí en México, por así decirlo. Pero a nivel general, nosotros podemos decir que las normas tienen una aplicación, ¿no? Una jurisdicción donde se van a aplicar estas normas. En el caso del derecho internacional, pues esta aplicación de jurisdicción no se da tanto porque, bueno, hay normas generales y normas particulares también. Y en este caso tenemos que ver primero cómo fue el ámbito de validez de estas normas, de este derecho internacional. Y entonces este ámbito de validez también se conforma con un ámbito de validez temporal, o sea, de acuerdo al tiempo. Hay un ámbito de validez en el caso anterior, o sea, en el caso pasado, y en el caso de ahora también hay otro ámbito de validez que se conforme al tiempo. Vamos a ver un poquito de la evolución. Aquí prácticamente lo que hacemos es un poquito de historia. ¿Cómo empezó esta cuestión del derecho internacional? Pues aquí dice que empezó pues en Mesopotamia, que fue el tratado internacional más antiguo. Obviamente esto es así como hace muchos años, y el primero que llegó como tal a términos en cuestión de tratados internacionales fue el del rey de Elba y el soberano de Asiria. Esto fue en Mesopotamia. Esto como tal, lo que decía ese tratado era una relación comercial entre ambos soberanos, y fijaba como tal también como que las penalizaciones de los delitos que hacían los súbditos entre estos dos reinos. Pero la evolución más importante del derecho internacional fue en Roma. Nosotros en derecho conocemos el derecho romano 1 y 2. Y el derecho romano pues es amplísimo. ¿Qué pasa con Roma? Roma era una civilización bastante amplia y bastante vasta. Me refiero a que pues ellos prácticamente conquistaban
pues todo, ¿no? Todo así como que Roma no se hizo en un día, literal sí, no se hizo en un día, fue muchos cientos de años que Roma estuvo a la cabeza, pues, de todo este continente europeo, ¿no? La prueba está también en que el Coliseo todavía sigue vivo y muchas cuestiones de derecho que nosotros aplicamos ahorita fueron de este sistema grecorromano. En este caso, Roma pues era pues el imperio, por así decirlo, más grande en ese momento, por allá de los 1400 y cachito, ¿no? Antes de Cristo. Entonces, digo, también después de Cristo también estaba el Imperio Romano, porque se acuerdan de Poncio Pilatos. También esta cuestión de Jerusalén y... Ay, no me acuerdo, ¿dónde murió? ¿En Jerusalén murió Jesús? Bueno, la cosa es que Poncio Pilatos gobernaba esta parte de no me acuerdo cómo se llamaba Poncio Pilatos. Pero bueno, la cuestión es que Roma era muy poderoso, hasta después de Cristo todavía sigue siendo poderoso porque era un gran imperio. Pero ¿qué sucede con Roma y con el derecho internacional? Aquí lo que sucede con Roma es que de repente Roma dijo, ok, ya estamos bastante grandes aquí en Europa, pero queremos irnos hacia el oriente. Aquí la cuestión con el oriente fue que dijo, pero tenemos, ya saben, el oriente es grandísimo, digo, aunque estuvieran, vaya, miles y miles y miles de soldados romanos, el oriente también, pues tenía sus cosas, ¿no? Pues China y Japón, Corea y todo ese business, pues la verdad es que también era bastante grande para poder conquistarlo. Entonces lo que sucedió con Roma fue que el imperio grecorromano dijo, ¿saben qué? Pues sí vamos a conquistar Oriente, o sea, sí podemos, pero tenemos que dejar a Roma en sí pues desprotegido, todo nuestro imperio acá desprotegido. Entonces, ¿qué sucedía con Roma en ese momento? Acuérdense que también la iglesia o la religión era muy importante en los tiempos anteriores. Entonces, lo que hizo el imperio grecorromano fue decir, ok, me voy a conquistar Oriente y Papa, porque ya existía el Papa en ese momento, ya existía un papado. Papa, te dejo aquí para que aquí me ordenes y siga el orden con mis súbditos, con los que quedaron aquí, no con los guerreros. Pues hubo un momento en el que pues el Papa y el Imperio Greco-Romano, Roma en sí, pues dijera, pues sí, todo muy bonito y todo, pero ya saben, de repente la iglesia también hizo lo suyo y entonces empezaron los problemas. Antes de que empezaran los problemas, lo que hicieron los romanos para regular también esta cuestión con el extranjero fue hacer algo que nosotros le llamamos en derecho el jus gentium. El jus civile, que es la ley civil, o sea, jus es ley y civile, pues es civil. La ley civil que ya tenían los romanos, pues era para nada más el imperio romano, ¿no? Aquí la cuestión con Roma es que en un principio decían, ¿saben qué? Todos los ciudadanos romanos tenemos derechos, prácticamente era así, y eso se trataba el jus civile. O sea, sí había esclavos, sí había, ¿cómo se llaman estos que los agarran con la guerra? Cuando ibas a la guerra y que agarrabas al enemigo y te lo llevabas como esclavo, eran como, no me acuerdo cómo les decía, se me va la palabra ahorita. Pero bueno, estas personas que las capturaban en la guerra y que literalmente terminaban siendo esclavos, si ustedes se acuerdan de lo mejor, no sé, tipo de El Gladiador y todas esas películas, pues era muy parecido a esto. Como tú tenías esclavos, pues prácticamente por esta cuestión de los que, pues, les ganabas en la guerra y te los llevabas a tu casa prácticamente. Entonces, esto hacían muchos los romanos y era como una práctica total en todo el imperio romano. ¿Qué sucedía con el jus civile? O sea, lo que son las leyes civiles en el imperio romano solo aplicaban las leyes para los romanos. Pero bueno, ya vivía mucha gente extranjera dentro de Roma y que también querían hacer como intercambios con otras personas que no eran de Roma. Entonces se creó el jus gentium, que prácticamente el jus gentium era esta cuestión de, pues, regular las relaciones con los extranjeros, porque Roma decía así como que a nosotros somos los mejores y pues como que, o sea, ya saben, Roma, y, o sea, comparación así con Oriente y eso, o sea, para ellos Roma era lo mejor. Entonces, pues dijeron, bueno, vamos a regular con los extranjeros porque pues sí necesitamos tener como esta cuestión de pues intercambio comercial, porque hubo un momento en el que pues ya
en cuestión de expansión dijeron que sí tenían que hacer como intercambios con otras personas, no solamente con el Imperio Romano. En este caso se creó esto del Jus Gentium dentro del derecho romano. O sea, no es así como que yo voy y le anuncié el Jus Gentium a toda Europa, digo, a todo Oriente, a todo América, etc. No, era para Roma. El Jus Gentium decía, ok, a ver, tú romano vas a regular así tus transacciones comerciales con los extranjeros, con los ciudadanos que no son de Roma. En este caso también después se quitó esto y ya quitaron los esclavos y ya todo más bonito, ¿no? Pero bueno, esta cuestión del Jus Gentium dio también a que Roma quisiera extenderse. En este caso, pues ya les comenté que Roma quiso conquistar Oriente y dejó a cargo de, pues vamos a decir, del Estado de Roma, de todo el Imperio Romano, pues al Papa que estaba en ese momento, que no sé quién sea. Pero bueno, el papado, todo lo que conlleva el papado, era el que regulaba ahí, pues la ley en Roma, o sea, mientras estaban como, por así decirlo, conquistando Oriente. ¿Qué sucedió con esto? Pues error de Roma, porque al final de cuentas creó una disputa entre el imperio romano, o sea, los mismos que le habían dicho, ok, papa, aquí me cuidas el changarro, pues luego el papa dijo, pues ¿sabes qué? Creo que no me está gustando cómo estás gobernando Roma, entonces lo vamos a gobernar nosotros como papado, o sea, como prácticamente la iglesia. Entonces aquí hubo una guerra. ¿Qué fue lo que se creó en esta? Digo, mientras Roma estaba ahí como que tratando de conquistar Oriente, que no lo lograron, por cierto, el Papa pues estaba como que haciendo como que ahí sus business para quedarse con Roma, para que Roma lo conquistara por medio de la iglesia. Entonces cuando vieron que no podían conquistar el Oriente y Roma quiso, o sea, todo el imperio greco-romano, todos estos soldados, todo el emperador, iba a decir, ¿cómo se llamaban los pretores? Eran el pretor, el César, o sea, toda esta cuestión de todas estas personas que eran los dueños de Roma, los políticos, los grandes políticos, de repente llegaron y dijeron, oye, a ver, papá, pues ya regrésame porque ya no pudimos, pero pues ya queremos de nuevo el poder. Y entonces el papá dijo, siempre no, porque ustedes no adoran al Dios que deberían. En este caso, la cuestión, se creó una guerra entre lo que es las religiones. Literalmente eso fue la guerra y se llamó la Guerra de los 30 años, que por cierto también lo deberían de haber visto en Historia Universal. Esta guerra de los 30 años, pues literalmente fue contra esta cuestión cristiana y los romanos. O sea, la iglesia contra Roma. Prácticamente cuando Roma dijo, pues sí, ya me regreso, y luego de repente dijo, pues siempre no, porque tu religión está mal. Entonces se creó esta guerra de los 30 años. ¿Y cómo se terminó esta guerra? ¿Por qué terminó prácticamente? Porque llegó un momento en el que ya ninguno de los dos podía sostener la guerra. Ya había como esta escasez de todo, o sea, y fue una de las cosas que también influyó a que decayera el Imperio Romano, esta guerra de los 30 años. Y entonces los dos dijeron, ¿saben qué? Ya no podemos sostener esto. Entonces, vamos allá, vamos a tener la paz, ya amigos, como siempre. Y entonces se firmó esta cuestión de la paz de Westfalia, se llamaba. Este tratado de la paz de Westfalia prácticamente puso fin a esta guerra de los 30 años que tanto estaban duro de castre cada uno de ellos, y prácticamente era una guerra religiosa. Técnicamente esta guerra religiosa también fue la que destruyó como tal parte del Imperio Romano. Prácticamente una guerra entre los protestantes, porque ven que en Roma también había protestantes, y pues los cristianos católicos, que todavía no eran católicos, pero eran cristianos, y pues bueno, prácticamente esta guerra religiosa fue de 30 años y tuvo su fin con este firma de tratado de la paz de Westfalia, que fue en 1648. ¿Sí? En sí, lo que confirmó este tratado de la paz de Westfalia, digo, se llama así porque había un lugar que se llamaba Westfalia, o sea, no crean que así como que se lo inventaron. Literalmente lo firmaron en Westfalia y dijeron, pues de aquí son, y aquí se llama este tratado, la paz de Westfalia. Entonces, prácticamente, lo que era el catolicismo, el cristianismo en ese momento, y el luteranismo, que era esta cuestión protestante, pues le extendió también otra tendencia religiosa, que era el calvinismo. Este tratado de paz prácticamente lo que hizo fue, ok, ya no vamos a pelear, pero tampoco dijeron, oye, pero ¿qué onda con la religión? Porque el punto de esta guerra era la guerra religiosa. Entonces lo que sucedió con esto fue que en este tratado, pues los súbditos
debían adherirse prácticamente a la religión que el príncipe, o sea, del príncipe, rey o emperador que estuviera en ese momento. Esta es la cuestión con el Paz de Westfalia. ¿Qué también estableció este tratado? Prácticamente este fue el inicio de lo que llamamos principio de igualdad jurídica. ¿Por qué? Porque dijeron, oye, ¿sabes qué? Bueno, Roma, aquí tienes tu parte de imperio que te queda, porque ya no te queda mucho, pero pues también yo necesito una parte de territorio para poder profesar mi religión. Porque ese era el punto de la guerra, los territorios. Entonces, lo que sucedió con este tratado, lo primero que hicieron fue decir, ¿saben qué? Pues sí, vamos a hacer que todos los estados sean soberanos. Entonces, ¿qué es lo que pasó con eso? Que cada país tuviera su soberanía. Es decir, que tuviera su propio regimiento de poder en su propio territorio. ¿Ok? Que ya no se debiera a los demás. Por eso ya no era un imperio romano. O sea, ya era así como que, ok, vamos a decir ahorita, en tiempos de ahorita, pues ya vamos a decir que está ahí por ahí el Vaticano, ¿no? Que es prácticamente, tiene como que su país, su propia autonomía, pero está dentro de otro país, ¿no? Entonces, el Vaticano es una de esas cuestiones prácticamente que se crearon con este tipo de tratados. Ese tipo de tratados dijeron, bueno, ¿sabes qué? Sí, cada quien va a tener su territorio y cada quien va a ser soberano dentro de su territorio, o sea, cada quien va a tener este poder dentro de su territorio solamente, ¿ok? Y entonces esto fue el principio de la igualdad jurídica que nosotros conocemos y que está actualmente hoy en día. Nosotros tenemos esta igualdad jurídica, o sea, nosotros somos soberanos en nuestro país y bueno, cada país rige como quiere, ¿ok? Luego estuvo la Revolución Francesa. Esta Revolución Francesa de 1789 prácticamente avanzaba en lo que concierne a lo que nosotros llamamos el jus gentium, el derecho de las gentes, pues se llama así. Napoleón Bonaparte, otra personita muy, muy chiquitita, que trataba de pues, conquistar como que a todo el mundo, claro, primero Europa, pero bueno, prácticamente tampoco lo logró. Y en esta cuestión de la Revolución Francesa, que fue donde empezó todo este asunto, culminó con la Confederación de Rin, la creación de la Confederación de Rin. Esta prácticamente fue lo que terminó ya al Sacro Romano Imperio. ¿Se acuerdan que les comenté que ya estaba a punto de terminar el imperio con la guerra de los 30 años y el Paz de Westfalia? Bueno, pues prácticamente todavía duró un poco más de tiempo esa cuestión gracias a que firmaron el Tratado de Paz, pero pues por allá de la Revolución Francesa, pues esto fue lo que culminó, la Revolución Francesa lo culminó con el Imperio Romano como lo conocemos, bueno, como lo conocíamos. Luego viene lo que es ya lo más conocido ahorita, que es el Congreso de Viena, que se creó en la Primera Guerra Mundial, por allá del 814 al 815. Este congreso, como tal, tuvo el mérito de instaurar un estado de cosas relativamente estables en Europa. Como tal, este Congreso de Viena pues fue como un antecedente de que los países se podían juntar para ponerse de acuerdo por lo menos en ciertas cosas, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo de cuáles fueron los principales actores de este Congreso de Viena: España, Austria, Francia. Digo, no está México, pero por ahí debe venir en algún momento México a salvar el día. Y bueno, prácticamente es que este Congreso de Viena fue uno de los primeros antecedentes de derecho internacional público. En esta cuestión fue importante porque también veíamos que muchos países todavía tenían esclavos y bueno, en este Congreso pues ya se abolió la esclavitud como tal a nivel internacional. También fue una cuestión de que se pusieron los primeros agentes diplomáticos. Por eso ven que existen toda esta cuestión de las embajadas y los cónsules, porque al final de cuentas tenemos que tener un representante de alguien en cada país. En este caso vamos a ver lo que es ya no historia. Voy a regresarme porque lo puse mal. Debería haber primero puesto la historia y bueno, luego las características. Pero en sí, lo que quiero decirles es estas características del derecho internacional. ¿Por qué se diferencia del derecho interno? O sea, del derecho que nosotros tenemos aquí en México al derecho internacional en general. Primero,
Cuando vimos esta cuestión de la paz de Westfalia hace unos minutitos, pudimos ver que dices, bueno, estaba este principio de igualdad, pero en sí una característica que tiene el derecho internacional es que carece de un órgano legislador. En este caso, acuérdense que el legislador, el que hace las leyes, un órgano legislador, un órgano encargado específicamente de hacer leyes. En este caso, podemos decir que esta cuestión de la ausencia de un órgano legislador tiene que ver con esta cuestión de que el derecho internacional son unas normas dispositivas. Y acuérdense mucho de este concepto. ¿Por qué las normas del derecho internacional son dispositivas? Porque estas son creadas y modificadas y adecuadas por las partes que lo conllevan, o sea, que los firman. En este caso, vamos a ver un poquito de diferencia más adelante, pero en sí, el derecho internacional son normas dispositivas. ¿Por qué dispositivas? Porque prácticamente son creadas, son modificadas, son reformadas por las partes que están involucradas. También carecen de un órgano juzgador obligatorio. En este caso, las normas del derecho internacional también son voluntarias, ¿ok? Por eso, por ejemplo, ven que hay países que les vale chorizo todo lo que diga la ONU, o sea, todo lo que es cuestión de derechos humanos, todo no le interesa. En este caso, esta cuestión de derecho internacional es por esto, porque carece de un órgano juzgador obligatorio. Tú te sometes a un órgano que juzga tus acciones. Sin embargo, estas normas son voluntarias. O sea, si tú firmas un tratado, pues obviamente sí. Pero si no estás dentro del tratado, entonces no te atienes a este órgano juzgador obligatorio. Por eso, por ejemplo, Corea del Norte, ¿sí es Corea del Norte el del líder? Ajá. Corea del Norte, pues sí tiene esta cuestión de que está súper limitado en muchas cosas. Digo, no hablemos también de China, que también es otro que los derechos humanos como que se las pasan por el arco del triunfo. México no es la excepción. Sin embargo, en México no es tema de que no estemos dentro de un tratado o no tengamos esta cuestión, sino más bien que es más cuestión interna de corrupción, no porque no haya leyes que lo regulen. Sin embargo, lo que caracteriza también al derecho internacional es esto, que bueno, son normas voluntarias. Yo me atengo a que me juzguen, pero porque pues yo firmé que sí quería. También hay una carencia de un vínculo de subordinación de los sujetos. En este caso es prácticamente lo que nosotros estamos hablando también de que como no existe alguien que legisle estas leyes oficialmente hablando, ni un juzgador obligatorio para todos, pues también hay una carencia de vínculo de subordinación. La subordinación, acuérdense que es que haya alguien más arriba. En este caso, pues no hay subordinación de nadie entre ninguno de los estados, todos somos iguales. Entonces, prácticamente, estas son características de las normas del derecho internacional. Aquí en este cuadrito pueden ver la diferencia. Bueno, este es un cuadro comparativo entre lo que son las reglas de derecho interno y las normas de derecho internacional público, ¿ok? Vamos a ver que en sí hacía cuestión de lógica, no quiero centrarme tanto en este cuadro porque nada más es cuestión de leerlo para comprenderlo, pero en este caso vamos a decir que el derecho interno, porque estábamos hablando de subordinación, el derecho interno, si hay una subordinación, siempre hay uno más arriba, en este caso nuestra máxima ley, y en este caso también para penalización la Suprema Corte de Justicia. En el caso de derecho internacional público no hay una subordinación, sino que hay una coordinación. En este caso, todos los estados, todos los países se coordinan, pero no se subordinan ante ninguno, ¿ok? Esta es la diferencia. Nosotros sí nos tenemos que subordinar en el derecho interno las normas normales, pero en el internacional público no. Ningún país vale más que otro y todos somos iguales en ese sentido. Nosotros lo que hacemos es coordinarnos en el derecho internacional. Prácticamente también aquí vemos lo que es la carencia de legislación y las sanciones como tal. Esto es algo principal en el derecho internacional y por eso a veces como que no funciona mucho. Aquí también vemos la creación de las normas jurídicas. ¿Cómo se crean? Pues simplemente por esta cuestión, pero se llaman dispositivas prácticamente por disposición. Digo, si se les dificulta mucho la palabra dispositiva, es por disposición. ¿Cómo se crean estas normas? Por disposición de los estados. Los estados quieren hacerlo, prácticamente nadie les obliga. Esta es la cuestión con las normas de derecho internacional público. Aquí vemos el concepto en sí de los que yo les estoy explicando. ¿Qué son las normas dispositivas? Y hay otra que se llama las normas imperativas. Prácticamente las normas imperativas son estas
que poseen un contenido del que los sujetos jurídicos no pueden prescindir, de manera que la regulación normativa que se haga de la materia tendrá completa validez independientemente de la voluntad del individuo. Prácticamente, para que ustedes entiendan este concepto, las normas imperativas es estas que tú tienes que cumplir, te guste o no. Prácticamente es lo que aplican todas y cada una de las leyes que tenemos hoy en día. O sea, tú dices, bueno, yo me atengo a esta ley y la tengo que cumplir, me guste o no me guste. ¿Saben cuál es la diferencia en esta cuestión? Las normas internacionales, pues no son imperativas. Hay algunas que sí en cuestión internacional son imperativas y que se han creado conforme a la evolución. Aquí, por ejemplo, decimos que, bueno, viene que es a partir de esta Segunda Guerra Mundial, donde en la Convención de Viena de 1969, ya en el 69, pusieron esta cuestión de las normas imperativas. O sea, que normas que tienes que cumplir a la de a fuerza, te guste o no, o estés firmado o no estés firmado. ¿Ok? Vamos a ver un poquito de esto más adelante. En la cuestión del derecho internacional podemos ver que también hay derecho internacional general y derecho internacional particular. Y una norma de derecho internacional universal son estas que prácticamente pues todos tenemos que cumplir, ¿no? O sea, no es así como que, uy, ¿qué diferencia sería entre una general y una particular? Pues bueno, prácticamente es esta cuestión de la universalidad, pues es que todos, ¿no? Toda la comunidad internacional tiene que cumplirlo. En la cuestión del derecho internacional general, sería aquella que fue creada por un número de estados, por un bastante número de estados, y entre los cuales se encuentran grandes potencias de la comunidad internacional. Y una norma de derecho internacional particular, pues sería la que, habiendo sido creada por dos o más estados, solo obliga a estos en sus relaciones mutuas. Vamos a poner un ejemplo de cada una de estas. Y aquí, y ahora que aquí me voy a quedar, 254, aquí me voy a quedar. Vamos a poner un ejemplo de cada una de estas. Yo les puedo decir así a grandes rasgos que una norma de derecho internacional general podría ser cuando firmaron para formar el Reino Unido. ¿Se acuerdan? Bueno, ahorita lo del Brexit es otra cosa, pero eso es más como particular. Pero cuando crearon esta cuestión del Reino Unido, un conjunto de estos 27 países, pues obviamente sí fue una cuestión general. También podría ser que es universal porque fue un conjunto de muchos países y que al final de cuentas a nivel mundial, pues todos conocemos qué es la Unión Europea. En la cuestión particular, podríamos decirse que también dentro de este tratado de la Unión Europea hay cosas particulares como el uso del euro en toda esta Unión Europea. Y más adelante lo que nosotros también conocimos como el Brexit, que también nos tocó ya esa cuestión de que el Reino Unido dijo, ya no me gusta la Unión Europea, entonces me salgo. Prácticamente esto es muy particular y aunque todavía tiene tratados comerciales con la Unión Europea. Ok, chicos, hasta aquí nos vamos a quedar. En la próxima clase vamos a seguir, ya vamos a adentrarnos en lo que son las fuentes del derecho internacional. Hoy vimos pues lo que son conceptos, objetos, sujetos, vimos también un poquito de antecedentes y vamos a ver también, bueno, vimos también diferencia entre derecho interno y derecho internacional y ya más adelantito, la próxima clase, vamos a empezar con las fuentes. Si ustedes no recuerdan las fuentes de derecho, vamos a hacer también un poquito de recapitulación de las fuentes generales de todo el derecho y ya después nos vamos a adentrar a las fuentes del derecho internacional público. ¿Ok? Pues por ahorita sería todo. ¿Tienen alguna duda? No. No, profe. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Hasta luego, profe. Luego, maestra, cuídese. Hasta luego.